Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven a través de las diferentes plataformas sociales, a través de radio entre tintos y papeles y de radiovisión. Bienvenidos. Hoy tengo la presencia del doctor Javier Abuja, que es psicólogo y además de eso abogado. Ha accedido a conversar con nosotros sobre un tema que inquieta especialmente a los adultos mayores que no estamos en onda con algunos movimientos de carácter juvenil. Este tema de los teriams se ha convertido en un pan de todos los días. ¿Este es un juego simbólico infantil o una identificación un poco más profunda, más persistente? Les recuerdo el movimiento hippie, por ejemplo, que irrumpió en el orden social y ahora tenemos este fenómeno. ¿Cuál es su opinión, doctor? Gracias por participar. Qué gusto, mi estimado Marco. Buenas tardes. Para mí es un honor compartir con usted este espacio. Un saludo para todas las personas que se encuentran en sintonía desde las diferentes partes del país y del mundo. En efecto, esta situación ha sido un fenómeno que ha causado conmoción social, principalmente por la divulgación que genera el uso de las redes sociales. Pero creo que es importante primero que podamos compartir de qué se trata este fenómeno de los Terians, este colectivo de los Terians. Los Terians son personas que se identifican de manera simbólica con alguna especie animal, sea con un perro, con un gato, con algún león e incluso con alguna raza de esa especie. Ahora, mis queridos amigos y amigas, lo importante acá es considerar los términos identidad simbólica o identidad subjetiva, lo que de acuerdo a los criterios diagnósticos de psiquiatría y de psicología no constituye ninguna patología clínica, ¿sí? En sí misma, sino una identidad simbólica que tiene la persona hacia determinada especie animal. Entiendo que ha causado la controversia porque es algo novedoso, ¿no es cierto? Como usted dice, mi estimado Marco, todo aquello que genera novedad para la ciudadanía, pues podría ser objeto de controversia y de debate, pero justamente estamos aquí para poder aclarar cualquier duda. Bien, o sea, no se trata de un trastorno, es una forma simbólica a lo mejor de identidad o simplemente una cultura de moda, una subcultura juvenil que a través de las redes, a través de las plataformas, nos convidan a participar de esta forma. Sí, justamente, ¿no? Porque para determinar de que determinado comportamiento o pensamiento constituye una patología o una enfermedad mental, este comportamiento debe reunir ciertas características. Primero, que ese comportamiento afecte o impacte en la persona y produzca un grado importante de sufrimiento, no solamente en la persona, sino también en su entorno. Adicional a eso, de que la persona pierda la conciencia sobre sí mismo y sobre su ser, y también de que constituya su comportamiento un riesgo para sí mismo y también para la sociedad. Entonces, de lo que se ha podido determinar, esta identificación simbólica no constituye ningún sufrimiento para la persona que se identifica como tal, ni tampoco constituye un riesgo social. Ahora bien, yo creo que sí es importante que estemos debidamente informados. ¿Por qué? Porque realmente el sufrimiento que padecen estas personas no es por la identificación en sí misma, sino por el rechazo social. Ujú. Bien, podemos entonces descartar la posibilidad de que sea una enfermedad personal psiquiátrica, pero podría convertirse en una enfermedad social coordinada con este momento, con la humanización de las mascotas que se realiza en todo el mundo. Es una forma de defensa, tal vez, de las mascotas, de los seres que viven en el hogar, de los animales que viven en el hogar. Sí, mire, yo realmente considero, mi estimado Marco, que este constituye otro fenómeno que sería pues incluso un lindo tema para que podamos conversar. Cómo ahora se ha transformado la relación que tenemos nosotros como seres humanos con las mascotas, llegando incluso a humanizar, que más bien es lo contrario, ¿no es cierto?
a pretender humanizar a esas mascotas que nosotros las tenemos en casa. Ujú. Mas, sin embargo, en este caso de los terians o de las personas que se identifican con alguna especie animal, el componente es el sentido de pertenencia a un grupo, esa búsqueda de identidad. Por eso, mis queridos amigos, es de que este fenómeno cultural y social más se presenta en adolescentes, porque justamente coincide con ese momento del desarrollo, ¿no? De búsqueda de su identidad, de estructuración de su personalidad. Pero las formas de actuar de algunos jóvenes que buscan esta identidad. Por ejemplo, conozco del caso que alguien se ha vestido o se ha revestido de Terians como perro y ha mordido a una persona. Y cuando le preguntan cómo es, así responde con ladridos. O alguien que se ha revestido de pollo o de gallo, no contesta, sino comienza a emitir los sonidos como si fueran de estos animales. Es decir, no sé si pueda definir la situación. No hay alteración psíquica, pero sí hay una perturbación al sistema que buscan estos jóvenes. Sí podría haber. Ahora, eh, estos comportamientos, ¿sí? Podrían en algún momento, no en todos los casos, requerir también del acompañamiento de un profesional en la psicología, sobre todo, ¿por qué? Sobre todo en los casos en los cuales la imitación del comportamiento animal genere un daño a la sociedad y un daño para sí mismo, ¿no es cierto? Se ha escuchado de casos en los que alguna de estas personas, pues identificándose como un perro, ha mordido a otro o incluso se ha expuesto con otros animales y han sido atacados por Ajá. esos animales. Entonces, claro, en este caso es importante el acompañamiento terapéutico de un profesional especializado en la salud mental. Bien, correcto. Ahora, la situación de estos jóvenes es copiada rápidamente. No sé si usted recuerda un fenómeno que se inició en Estados Unidos, especialmente por los latinos y más que nada por los puertorriqueños. Los pantalones de utilizarles prácticamente al principio de las nalgas, es decir, los curicagados, como les denominaba. Ese también fue un fenómeno que ha pasado de moda, pero sin embargo trajo una fuerte crítica de la sociedad, incluso alteró la moda. Por supuesto, porque cambia la estructura social, ¿no es cierto? Incluso contraviene el sentido de ética y de moral que podemos nosotros tener dentro de la sociedad. Más sin embargo, creo que es importante mencionar que en el caso de los niños y de los adolescentes, por el momento del desarrollo, tienden a la realización de conductas de imitación con sus pares, ¿no? ¿Por qué? Porque son sumamente influenciables. Y esto se produce por ese sentido de pertenencia al grupo, ¿no es cierto? Y Ujú. es que a través de este comportamiento yo puedo pertenecer a un grupo en el cual me siento aceptado o aceptada, entonces voy a repetir estos comportamientos que a lo largo de la historia se han presentado de diferentes formas, ¿no? Con la vestimenta. Hace algún tiempo nos escandalizábamos, por ejemplo, con las personas que escuchaban rock, las personas que se autodenominaban como emos, ¿no es cierto? Ujú. Etcétera. Pero son situaciones, pues, temporales que requieren del entendimiento también de la sociedad, porque creo que también esto debe incurrir dentro de un marco normativo. El artículo 66 de la Constitución de la República, en donde se otorgan nuestros derechos y garantías como ciudadanos, establece el derecho a la no discriminación, que es un derecho universal, Correcto. natural a nuestra condición como seres humanos. Entonces, nadie puede ser discriminado por ningún concepto y por ninguna naturaleza, ¿no es cierto? Pero sí, se ha visto justamente este rechazo social en redes sociales a estas personas, lo cual podría constituir una afectación también a los derechos de ese ser humano. Correcto, pero por otro lado, el comportamiento de estas personas no afecta de alguna forma al compromiso social, al pacto social, a la paz, de la tranquilidad de los ciudadanos que no pertenecen a este tipo de grupos. Y además de eso, la pregunta adicional para no perdernos del espacio, ¿qué influencia tiene el TikTok, el Instagram en este tipo de fenómeno? Porque los jóvenes ahora se han vuelto adictos a la tecnología y esto a lo mejor permeabiliza y crea comportamientos dentro de la juventud. Siempre debe ser este comportamiento mutuo basado desde el respeto, ¿no es cierto?
desde el Ujú. respeto de las personas que se identifican como tal y desde el respeto de la sociedad hacia esas personas. Yo creo que el límite es justamente el respeto. Ahora, con el fenómeno de las redes sociales sucede algo curioso. Ahora existen incluso trabajos que son remunerados, denominados influencers, ¿no? Ujú. Hace una década atrás ni siquiera existía el término de influencer, pero este término de influencer corresponde a personas que por su personalidad, por sus actividades promovidas a través de las redes sociales, influyen en el comportamiento de sus seguidores. Y plataformas como Facebook, Instagram, TikTok son plataformas a través de las cuales se muestran estas personas y existe una gran masa de personas que siguen también el comportamiento de estos influencers, lo cual yo creo que sí debería ser también, eh, al menos, de tener un seguimiento del Estado, de la sociedad y también de la familia. Ahora estamos viviendo el fenómeno de los terians, como habíamos conversado, pero existen otros comportamientos de la juventud a través de las redes sociales que se posicionan a través de las plataformas. Es una presión digital, es un contagio social. ¿Cuán grave es que, por ejemplo, los jóvenes sigan las plataformas de donde los juegos llevan incluso a suicidarse, en donde llegan a hacer pues, situaciones extremas que atentan contra su salud? Esto debería controlarse de alguna forma, o la pornografía, por último. Debería controlarse, claro que sí. Actualmente existe un total descontrol y estamos ya viendo afectaciones, mi estimado Marco. Eh, en la consulta cada vez veo más personas adictas a los videojuegos, a las apuestas en línea y también a los casinos, por ejemplo. Y sucede algo que realmente uno no puede explicarse. Cómo incluso estas plataformas son promovidas, ¿sí? Por diferentes estamentos sin ningún control o regulación. Lo que puede generar también en las personas un problema adictivo, ¿no? Adicción a Correcto. la pornografía, adicción a los videojuegos, adicción a las apuestas, adicción al mismo uso de las redes sociales. Entonces yo creo que es responsabilidad primero de la familia, de usted, padre de familia, que tiene un hijo adolescente, dar ese seguimiento y ese acompañamiento. Por ejemplo, no es recomendable que los niños tengan redes sociales. En el caso de los adolescentes, el uso de las redes sociales debe ser supervisado y controlado por los padres de familia, porque estamos en una era, mi estimado Marco, amigos y amigas, en las que estamos a un solo clic de cualquier situación, a un clic de Ujú. la pornografía, a un clic de diferentes situaciones que podrían ser un riesgo principalmente para nuestros niños y adolescentes, porque no tienen el grado suficiente de madurez para poder tomar decisiones, pues, conscientes y responsables, ¿no? Ciertas posiciones sociales o comportamientos sociales significaban anteriormente una época de rebeldía, ya refería a los hippies, ya refería a la Revolución de México, en fin, pero esta situación hace que se convierta o pueda consolidarse en el tiempo este tipo de comportamientos, más que por la decisión de los jóvenes, por la comercialización de este tipo de programas, por este tipo de experiencias que se manifiestan en las redes sociales. Siempre podría ser un riesgo. Por eso es importante, creo yo, la participación del Estado como principal garante de los derechos de nosotros como ciudadanos, principalmente de los grupos de atención prioritaria como son nuestros niños y nuestros adolescentes, pero también es responsabilidad de la sociedad y de la familia el procurar de que esto no se convierta en un comportamiento ya enquistado dentro de nuestra sociedad. Bien, usted recordará que cuando en la década de los 80 los jóvenes asomaron en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, pintados, arreglados el cabello de diferentes colores, en fin, y con ropas, yo diría, de colores chillones, también causó una circunstancia de expectativa, pero llamaron mucho la atención en ese tema. A lo mejor los jóvenes están buscando la atención de la sociedad, de las escuelas, de los colegios, de los padres. No sé si podríamos, Javier, tratar de encuadrar esto o a lo mejor disentir sobre el tema. Claro que sí, porque miren amigos y amigas, yo quiero que hagamos de cuenta.
de que nosotros como seres humanos no solamente somos un cuerpo físico, sino que también somos un cuerpo emocional, que no nos enseñan a observar. Cuando somos niños, únicamente nos enseñan a reconocer y a identificar nuestro cuerpo físico, pero no nuestro cuerpo emocional. Ujú. Por eso es que nos topamos muchas veces con adultos que tienen esa carencia de poder identificar sus emociones. Y de la misma manera que el cuerpo físico necesita nutrirse, el cuerpo emocional también. ¿Y cuáles son los nutrientes que necesitamos nosotros como seres humanos cuando somos niños y estamos en etapa de formación? Necesitamos de afecto, necesitamos de protección, cuidado, cercanía, guía, acompañamiento, validación. Necesitamos también de normas, de reglas. Eso es lo que va a alimentar nuestro cuerpo emocional, lo que nos va a permitir convertirnos en adultos funcionales para la sociedad. Pero lastimosamente, por diferentes circunstancias, a veces no se cubren esas necesidades afectivas en los niños y no se toma en cuenta, lo que puede provocar, lo que suelo decir, una desnutrición emocional Ya. que después se convierte en carencia. Claro, si es que no me dieron atención cuando fui niño, voy a querer buscar esa atención en etapas posteriores de la vida, ya sea en la sociedad, ya sea en una pareja, ya sea en el trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de fenómenos se presentan también por la crisis que estamos atravesando como familia. Eh, Mi estimado Marco y amigos, es realmente sorprendente cómo en la actualidad los índices de divorcio han aumentado un 200%. Ujú. Según las últimas estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, ¿sí? De cada dos matrimonios uno se divorcia. ¿Y qué implica eso? Conflictos familiares. ¿Qué implica eso? Distanciamiento, separación, ausencia, falta de participación en la crianza de los hijos. Y es ahí en donde se produce este caldo de cultivo para este tipo de fenómenos, en donde los chicos buscan esta pertenencia, esta identidad, este reconocimiento y esta atención y aceptación. Perfecto, es un SOS que lanzan los jóvenes entonces a la sociedad, a sus padres. Pero ¿en qué momento, en qué tiempo debemos preocuparnos los padres y los adolescentes? Porque a lo mejor se crean subculturas, subcomportamientos y esto altera a lo mejor el orden social. Pongo un ejemplo. Alguien vestido de perro trató de entrar a un cine y no le dejaron entrar y el joven protestó, en fin, y a la larga terminó prácticamente discutiendo y siendo expulsado de ese espacio público. ¿Cree usted que podemos llegar a esos momentos tan graves y esto preocupa o doblega a la sociedad en su sistema de régimen de convivencia? Podría ser un riesgo. Y por eso mi llamado a las autoridades a no tomar esto como un fenómeno casual, incluso pues por objeto de burla o señalamiento, no, sino como algo que requiere la debida atención por parte del Estado. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando con las familias para que estén sucediendo estos fenómenos sociales, ¿no? Ahora, ¿qué señales indicarían, Javier, que la persona está un poco fuera del CEMPE, para utilizar términos llanos para que nos entiendan, cuando está explorando su identidad? Y a lo mejor esto le convierte en un posible malestar, incluso que puede romper la unión familiar y el mando familiar. Por supuesto, mire. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿No? Porque es importante diferenciar esta identidad simbólica ya con una patología de tipo psiquiátrico que se conoce como zoantropía. Zoantropía. La zoantropía, ¿sí? Es una psicopatología psiquiátrica en la cual la persona, ¿sí? Se identifica como animal, pero con pérdida total de la conciencia, Mm. ¿sí? Es decir, ya es un cuadro psicótico. La persona ya se despersonaliza, no tiene conciencia de su ser, ¿no es cierto? Le ha acompañado de ciertos delirios, de ciertas alucinaciones, problemas en la percepción, etcétera. Entonces, en esos casos estamos hablando ya de un problema de orden psiquiátrico. En el caso de las personas que se identifican como terias, no existe tal cosa, porque ellos se reconocen como seres humanos.
¿sí? Pero Ya. tienen esta identidad, pero no solamente la identidad, sino lo que llama la atención es que los chicos o las chicas replican el comportamiento Los animal, ¿sí? comportamientos. Exactamente. Ajá. Pero mire, en cuanto a la identidad, yo solamente quiero hacerles caer en cuenta algo. Eh, Muchas personas, ¿no? Por la fecha de nacimiento, se nos ha asignado, de acuerdo al horóscopo, ciertos signos zodiacales, ¿no es cierto? Dicen, Ujú. uno es Leo, el otro es Cáncer, el otro es Virgo, el otro es etcétera. Y cuando le preguntan, ¿cuál es tu signo? Yo soy Leo. Miren, ahí está, sí, se está identificando con ciertas características, dice, porque el león es fuerte, el Claro. león es dominante, entonces, ver, si nosotros nos vamos desde el ámbito de la identificación, capaz y todos resultamos siendo Terians, ¿no? Pero claro, eso resulta socialmente aceptable, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de juicio? La imitación del comportamiento. En el horóscopo chino, ¿no? También las personas que pues siguen este horóscopo, claro, dicen, estamos en el año del caballo, yo soy perro de agua, yo Ujú. soy rata, yo soy gallo. Híjole, hombre, Yo ¿no? soy elefante para creerse Yo poderoso. soy, yo soy elefante. Ujú. Y claro, mira, ahí está. Entonces, hay una identificación. Lo que causa alarma, insisto, es la imitación, el modelamiento del comportamiento que es visible ante la sociedad y el cual es objeto de rechazo. Bien, dentro de esta situación, habría ciertas circunstancias que tendríamos que analizar. Hay esta situación ligada al rompimiento familiar, este comportamiento al rompimiento familiar. Hay para índices de depresión, a lo mejor una visión deformada del sistema. No sé si tenga que ver con una enfermedad que a lo mejor ansiedad, depresión, problemas de autoestima estén ligando a los jóvenes a este comportamiento. También podrían estar relacionados, ¿no? Porque si nosotros tomamos en cuenta lo que había compartido anteriormente, que Mm, si es que nosotros no hemos recibido o hemos tenido carencias emocionales, recordemos que no solamente se lastima el cuerpo físico, sino también el cuerpo emocional. Ujú. ¿Y cuál es la manifestación de esas heridas? La ansiedad, la depresión, la anorexia, la bulimia, la adicción, el alcoholismo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo considero que detrás de estos comportamientos podrían también haber otro tipo de manifestaciones clínicas que realmente es la base para la manifestación de los mismos. Y podría ser entonces este comportamiento un ocultar otras necesidades, otras valencias de los seres humanos. Sí, porque mire, y me parece muy interesante lo que, como usted lo plantea, mi querido Marco, porque, claro, ¿por qué no quiero mostrar mi propia identidad? ¿Qué pasa con mi propia identidad? En sí es un rechazo que estoy haciendo hacia mí mismo, hacia mi ser, ¿no? Con este blindaje de una identidad simbólica con algún animal. Entonces, yo creo que eso es importante revisar, ¿no? ¿De dónde viene ese rechazo? ¿Por qué no me quiero mostrar con mi propia identidad frente a la sociedad? Bien, ahora, creo yo que si el sistema educativo está preparado para esto, usted conoce por pequeñas circunstancias este bullying que ha llevado a perder la vida a muchos seres, ¿no será un objeto o no será una forma de comportamiento que despierte el bullying y despierte las molestias a los jóvenes que adoptan esta posición? Definitivamente, estos jóvenes están expuestos a este tipo de maltrato, de violencia o de rechazo. Por eso creo que es importante que exista una detección temprana de estas situaciones para que de manera personalizada, en el caso de que se presente dentro de las instituciones educativas, se tomen las medidas correspondientes a través de los departamentos del DESE, que tiene la obligación justamente para eso, ¿no es cierto? Es la comunidad educativa en donde se muestran muchos de los comportamientos de los jóvenes. Y creo que es una oportunidad para poder detectar estos comportamientos y corregirlos a tiempo.
Ahora, ¿el sistema educativo estará preparado usted con su experiencia de abogado y de psicólogo? ¿Cree que esté preparado el sistema educativo para hacer la prevención que fuera lo más acertado si nosotros vemos que las otras áreas de salud están olvidadas de forma grotesca? Lastimosamente, no existen políticas públicas claras para la prevención y promoción de la salud mental en todo ámbito en las unidades educativas, ¿no? Lo cual, pues, realmente es un llamado a las autoridades de gobierno para prestar atención justamente en estos fenómenos. ¿Por qué? Porque yo creo que la mejor inversión que podemos hacer es en el bienestar de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Oye, pero aquí tenemos un límite del comportamiento del joven que muestra una personalidad o esconde una personalidad. ¿Cuándo es recomendable que los padres de familia acudan a un profesional de la salud mental? Porque esto puede agudizarse. Pongo un ejemplo, un muchacho que se identifique con un perro, pero a lo mejor comienza a comer carne en exceso, comienza a aullar en las noches, a lo mejor incluso se pone correa para significar más de mejor forma, para graficar de mejor forma la situación. Entonces me preocupa a mí que este rompimiento familiar se dé por un comportamiento inadecuado, entre comillas, y la crítica de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, de sus familiares y dentro del mismo colegio. ¿Cómo va a lesionar esto la identidad del joven? Bueno, puede lesionar significativamente, ¿no? Porque la red de apoyo en el chico, en el adolescente, empieza desde la casa. Ujú. Entonces, ¿cuándo será recomendable acudir al especialista? Cuando estos comportamientos afecten la calidad de vida de la persona, ¿no? Generen ya un grado de sufrimiento en la persona y también en el entorno. No necesariamente porque ya esté establecido un cuadro patológico, sino incluso como una tarea preventiva. Bien, la prevención es la mejor forma de sanación, estoy de acuerdo con usted. Le hago una pregunta adicional y les reitero el agradecimiento. En El Salvador, el presidente, el dictador, ha dicho que no aceptará a Terian dentro de su territorio y que vayan a manifestar sus locuras en otro lado. ¿Cree que sea justo este procedimiento coercitivo incluso del gobierno cuando los jóvenes, usted había dicho, el artículo 67 de la Constitución garantiza un comportamiento claro? Totalmente atentatoria a los derechos humanos, totalmente autoritario, dictatorial. ¿Por qué? Porque los estados tenemos la obligación de cumplir con tratados y convenios internacionales y en este caso con la Convención de los Derechos Humanos, Ujú. en donde claramente está establecida el derecho a la no discriminación. Entonces, pues es lamentable que un jefe de estado pues promueva el rechazo de su sociedad a estas personas. Para terminar el programa, ¿qué mensaje podría dar usted a la familia, a los educandos, a los jóvenes? Porque es importante que una persona con la experiencia que usted tiene trate de situar el camino, no digo imponer, sino situar para que haya un discernimiento del comportamiento de los jóvenes. La recomendación, padres, madres de familia, tener un acercamiento consciente con sus hijos. Ujú. Estamos desconectados con los chicos por el trabajo, la sociedad cada vez más demandante, ¿no? Y eso hace que invisibilicemos las necesidades de nuestros hijos. Entonces yo quiero invitarles a tener ese acercamiento cordial para que puedan ellos permitir expresar sus necesidades, sus aflicciones y puedan recibir una guía y un acompañamiento oportuno. Muchas gracias. Volveremos a conversar sobre otros temas en algún otro momento. Hoy conversó con nosotros el doctor Javier Albuja, psicólogo y abogado. Gracias nuevamente. Buenas noches. Encantado, un gusto.